Hola, el presente trabajo corresponde al curso de modelos educativos de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Quien les habla, Piedad Joana Preciado Sánchez. El tema corresponde a las bases biológicas del aprendizaje y se busca explicar cómo se genera dicho proceso en las diferentes etapas del desarrollo. La emoción es el ingrediente secreto del aprendizaje. Es decir, que aprendemos de forma más efectiva cuando logramos conectar nuestras experiencias con lo que disfrutamos. En este sentido, la neuroeducación nos brinda herramientas para entender mejor cómo funciona la estructura del cerebro y cómo utilizar dicha información para crear ambientes de enseñanza-aprendizaje que sean efectivos para nuestros estudiantes. En el interior del cerebro encontramos millones de neuronas que mediante la sinapsis reciben, transportan e inscriben la información que recibimos del ambiente. La información que ingresa a nuestro cerebro para ser procesada es percibida por nuestros sentidos, pasa por el sistema límbico o cerebro emocional antes de ser enviada a la corteza cerebral, que es la encargada de los procesos cognitivos. Es en la corteza donde se encuentran el mayor número de neuronas y conexiones y donde se hallan los dos hemisferios del cerebro que se encargan de procesar y almacenar esta información. Aunque ambos hemisferios se encuentran interconectados, cada uno se especializa en ciertas funciones. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo se encarga del razonamiento, del lenguaje hablado, del lenguaje escrito, de la habilidad científica, la habilidad numérica y el control de la mano derecha, mientras que el hemisferio izquierdo se encarga de la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional y el control de la mano izquierda. Cada hemisferio del cerebro está constituido por 4 lóbulos, cada uno con unas especificaciones diferentes. Por ejemplo, los occipitales procesan la información visual, los lóbulos temporales la información auditiva, los lóbulos parietales procesan la información sensorial proveniente de todo el cuerpo y los lóbulos frontales son los responsables de organizar toda la información para ser utilizada en la solución de retos y problemas. El desarrollo del cerebro es importante por su participación obligada en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Su desarrollo depende de factores como la genética, la estimulación del ambiente, la nutrición, entre otros, y varía según las etapas de crecimiento. Por ejemplo, en la infancia, la libertad de movimiento constituye una parte indispensable para el desarrollo neurológico de los niños y las niñas. Por esto podríamos decir que durante la infancia se aprende con el cuerpo. Por lo tanto, los niños y las niñas menores de 7 años necesitan más movimiento y menos actividades sedentarias. Durante la adolescencia, el desarrollo neuronal continúa hasta los 25 años aproximadamente, tiempo durante el cual se desarrollan las principales funciones ejecutivas, como la memoria ejecutiva, que consiste en la capacidad para guardar información en la memoria de trabajo durante el desarrollo de las actividades, el control inhibidor, que es la capacidad de autocontrol, la concentración, el bloqueo de las distracciones y la flexibilidad cognitiva, que es la reacción positiva ante el error. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que a pesar del desarrollo de estas capacidades, el cerebro adolescente es solo un 80% maduro y el 20% restante es el responsable del comportamiento caótico, las alteraciones del humor, la irritabilidad, la impulsividad y la explosividad. Comprender esta situación contribuye a que como docentes nos preocupemos por acercarnos a nuestros adolescentes desde sus sentires y generemos estrategias de trabajo en el aula para centrar la atención y estimular las emociones que posibilitan el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta que las emociones positivas fortalecen los procesos de memoria, aumentan la capacidad de concentración y mantienen la atención para cumplir con las actividades. Actualmente los niños y jóvenes se encuentran rodeados de múltiples fuentes de acceso a datos e información, lo cual requiere un aprendizaje enfocado a la indagación, la confrontación y articulación del conocimiento, enfocado a la resolución de problemas en situaciones reales. El uso de la tecnología puede potenciar la información sensorial que se percibe a través de la multimedia y estimular la articulación de los hemisferios del cerebro, avivando las habilidades de cada uno para que funcionen de forma complementaria, afianzando las capacidades del cerebro. Aquí podemos observar un ejemplo de cómo
Una joven en etapa universitaria utiliza la tecnología como medio para acceder a la información y fortalecer su proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Tú nos puedes contar cuáles son las herramientas que utilizan tus maestros o tus profesores de la universidad para orientar tu proceso? Va a depender de la asignatura o del enfoque que tenga el docente. Algunos utilizan medios como plataformas para compartirnos algún tipo de producción audiovisual. Otras, en el caso de la lengua extranjera, utilizan plataformas para juegos, actividades un poco más competitivas, por decirlo de alguna manera. Y fuera de eso, la posibilidad de tener los textos pues, en ediciones que nos favorezcan en el aprendizaje por medio de posibilidades como Drive, como Office, bueno, etc. En el contexto actual, el uso de la tecnología potencia la información sensorial que reciben nuestros estudiantes y fortalece la motivación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, el quehacer del maestro y la maestra debe enfocarse en planear y organizar actividades acordes con los nuevos retos de la educación. También crear contenidos digitales que motiven a los estudiantes al uso de las TIC en el aula y de esta manera generar en ellas y en ellos competencias para el mundo de hoy.